proyecto Blooders Café, una nueva forma de compartir conocimientos muy a la distancia, pero también muy cercanos, entre amigos, en un ambiente relajado, con profesionales de primer nivel, excelentes amigos con quienes compartimos una gran pasión, muchos sueños de cambio y de mejora. A todos los que estamos aquí nos une la misma pasión y tenemos muchísimo que compartir. Al auditorio, por favor, siéntense en la libertad de hacer las preguntas que deseen, en los comentarios aquí mismo en la transmisión, ya que dejaremos un espacio para responderlas. Y también, muy importante, pues agarren su café, ¿no? Yo quiero tomarme el tiempo de platicarles un poquito qué quisimos hacer en este primer episodio. Y queremos tratar un tema que es fundamental para todos los servicios de sangre, el cual es el tema del reclutamiento de donantes. Este proceso sabemos que es prioritario, pero en la actualidad representa un gran reto, ya que no nos encontrábamos preparados para esto. Definitivamente el SARS-CoV-2 nos está retando en el área de la salud y como apasionados de la medicina transfusional que somos, pues estamos buscando la sinergia de nuevas herramientas según el entorno particular de cada país. Sabemos que la comunidad de medicina transfusional es amplia, pero a la vez es compacta y en el camino nos hemos encontrado a muchísimos amigos que en conjunto tenemos el mismo objetivo. Quiero darle la bienvenida al doctor Armando, a la química Clotilde, y los quiero dejar con la química Coti, que será la anfitriona y host de este proyecto que empezamos y que estamos muy contentos de anunciar el día de hoy, que es Blooders Café. Química, bienvenida, muchas gracias. Doctor, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, César. Muchas gracias por la introducción, César. Bienvenidos a todos los que ya estoy viendo que se están conectando. Les pedimos una disculpa. Dentro de un momento se conecta también la otra ponente. Ahora estamos más ocupados de lo que parecería, ¿no? Todos estamos en casa, pero estamos con más cosas que hacer. Porque además tenemos que atender a la casa sin medida, ¿no? Entonces, insisto, gracias, bienvenidos. Queremos que, como lo dijo César, en esta ocasión sea una plática un poco más relajada, una plática de estas sabrosas que tenemos durante los congresos, que de pronto nos reunimos con los amigos con los que hemos coincidido en muchas partes del mundo, en muchas partes del país, y que nos ayudan a transportarnos un poco, a aterrizar todos los puntos de convergencia que hemos tenido o que tenemos constantemente y discutir un poco los puntos de divergencia, pero en el ambiente de los amigos en los que sentimos la confianza para compartir todo. Primero voy a leer un poco el resumen curricular del doctor, que me va a llevar 2 horas por la cantidad de trabajo que ha hecho siempre, pero no, vamos a resumirlo un poco, aunque su presentación tendría que ser bastante más larga. El doctor Armando Cortés nos acompaña de Cali, Colombia, es médico, es director del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del Hospital Universitario del Valle. Fue director del Laboratorio de Patología y Bancos de Sangre. Ha sido director de Banco de Sangre en la Cruz Roja y ha ocupado muchos puestos directivos en ese mismo contexto. Ha sido profesor en varias universidades. Tiene 102 publicaciones de artículos en revistas tanto colombianas como internacionales, todas indexadas, y ha producido 27 libros. Ha sido conferencista en 35 congresos, es expresidente del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, mejor conocido como GESIAM, y es expresidente también de la COVASMED, que es la Asociación de Bancos de Sangre colombiana. Tenemos además el honor en Blooders
de que es parte de nuestro equipo de mentores científicos y agradecemos mucho el que haya aceptado el pertenecer a este grupo. Y mientras damos tiempo a que la doctora esté entrando, bienvenida Paula. No. Coti, mira, se me olvidó que no estamos en la misma franja horaria. Tenemos una actividad de 4 a 5. Digo, me da tiempo porque es a las 6, entonces hago a las 5, media me conecto. Cuando me dijiste, y ya son las 6, digo, en México no puedes. Ya estamos. Ya corté. Bienvenida siempre, Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Es un gran gusto tenerlos a los dos, parte del grupo de grandes amigos con los que compartimos mucho más de lo que, mucho más de lo que es nuestra pasión, de lo que es todo lo que vivimos. Y voy a presentar ahora a la doctora que ya la tenemos aquí. La doctora Paula Castellanos Fernández es de Guatemala y trabaja en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene posgrado en inmunohematología y banco de sangre, tiene maestría en ciencias en medicina transfusional, maestría en ciencias en administración de empresas, ha sido jefe de banco de sangre en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ha sido coordinadora de docentes en posgrado de inmunohematología en el mismo hospital, es profesional ilustre en 2019 por la Academia de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala. Es investigadora y revisora en la ABB de la parte de traducción al español de los artículos de la ABB. Ha sido directora general del INIDIAC, a ver si nos dice qué es el INIDIAC, porque la verdad es que no supe descifrarlo, a ver si ahora no. De INIADES, es un instituto de estudios superiores, que hemos estado viéndolo volver virtual y lo tengo estancado desde hace 2 años haciendo proyectos internos para Guatemala, pero que he querido sacarlo fuera, con algunas iniciativas de docencia a distancia, eso es. Ok, muchísimas gracias. Ahorita está como responsable del programa de la colecta de plasma de convalecientes de SARS-CoV-2. Es expresidente del GESIAM y expresidente de la Asociación de Hemoterapia de Guatemala. Entonces, en primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera que en primera instancia compartiéramos un poquito la experiencia. Tenemos aquí una diferencia importante en cuanto a la cantidad de donantes voluntarios de sangre. Tenemos en Colombia el reporte de la OPS dice que tienen más de 91% de donación voluntaria y en Guatemala 94%. Y en Guatemala están en posición muy similar a México. Dice que tenemos 5.44%, ¿no? Sí, andamos como ya hemos subido un poquito, estamos alrededor del 6,5, 7, pero igual no tenemos donación voluntaria. Eso no es tener donación voluntaria. Eso básicamente es real, como tú lo dices. Así es, y a pesar de que en Colombia haya una donación voluntaria tan elevada, esto no es un trabajo de un día, esto es un trabajo constante, siempre hay nuevas generaciones con las que tenemos que estarnos comunicando. Quisiera que nos comentaran cómo ha sido que llegaron a ese 94% en el caso de Colombia y cómo ha sido que llegaron a este 6% en Guatemala. Comenzamos, Armando, si eres tan amable. Bueno, en primer lugar, agradecerles a César, a Coti por la invitación. Es un gusto compartir también con Paula. Sí, ya claro. Muy poco nos vemos, pero es que sea una oportunidad para compartir experiencias. Hace mucha falta. Y también a todos los asistentes a este evento. Es un honor también compartir con ustedes. Ojalá podamos aportar algunas experiencias que podamos compartir
todos aquí vamos seguramente a aprender, porque este COVID nos está enseñando demasiadas cosas. Bueno, sí, realmente en Colombia el 94% de la donación es voluntaria. Yo creo que en buena parte de ese logro se debe a la organización del país en la red de sangre. Tenemos un Ministerio de Salud pues encargado de la normatividad. No es que sea muy ágil el Ministerio de Salud en la normatividad, pero por lo menos nos ha dado unos lineamientos generales que nos permiten movernos en nuestras actividades. El Instituto Nacional de Salud, que tiene a cargo la coordinación de la red de sangre, donde hay un grupo de personas muy jóvenes, muy entusiastas, que han tenido la fortuna de estar trabajando muchos años alrededor de la red de sangre. Eso es una fortaleza. No hay cambios en el personal, de manera que hay una continuidad en el programa. El INVIMA, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, muy parecido a la FDA en los Estados Unidos, que hace un control y vigilancia también de los bancos de sangre. Todos los bancos de sangre en el país son visitados anualmente, una revisión muy rigurosa, muy exigente para el cumplimiento de la normatividad, con facultad policiva de cerrar establecimientos y decomisar productos en caso de que no se cumplan con los requisitos de la normatividad. Okay. Y en Colombia está dentro de la normatividad que la donación debe ser libre, voluntaria y consciente, ¿no? De tal manera que una estrategia que es revisada muy minuciosamente por el INVIMA es que el banco de sangre tenga programas y tenga proyección de donación voluntaria de sangre. En Colombia no se puede abrir un banco de sangre si usted no presenta un proyecto de donación voluntaria de sangre. Usted no puede decir, yo voy a colectar sangre dentro de los hospitales, yo voy a colectar sangre intrafamiliar. Esa no es una estrategia válida para el Estado para poder acercar un banco de sangre, comienza a hacer sus labores. De manera que eso es muy importante, la estructura de la red. Sí. Ha habido un proceso de centralización en el país. Hace 10 años atrás habían 250 bancos de sangre en Colombia. Hoy hay 84 bancos de sangre en Colombia. Wow. Hay un proceso de centralización. Y eso no ha implicado reducción de la colecta de sangre. Por el contrario, ha habido un incremento de la colecta de sangre. Y el impacto es en la tasa de donación voluntaria. O sea, estas instituciones que son más grandes que era lo tradicional antes, que eran microbancos de sangre, pues tienen la fortaleza de tener equipos de promoción, personal especializado dedicado a la educación, a la información y a promover la donación voluntaria de sangre. Esa es una de las otras fortalezas. Y el otro, diría yo, que es también iniciativas de líderes de opinión. En Colombia tenemos unos líderes de opinión que han tenido un impacto significativo también en el cambio de mentalidad hacia la donación voluntaria. Ahora, aunque tenemos un 94% de donación voluntaria, aún no estamos contentos porque la donación voluntaria habitual y repetitiva es solamente el 35%. O sea, una de cada 3 bolsas de sangre que se colecta en Colombia procede de un donante habitual repetitivo, o sea, una persona comprometida con los programas. Y eso, pues sabemos que tenemos que llevarlo un poco más hacia arriba. Pero esto es un proceso que requiere tiempo. En Colombia la mayoría de los bancos de sangre que hay son hospitalarios, están dentro de hospitales. Pero los bancos de sangre más grandes son extrahospitalarios, son bancos de sangre distribuidores. O sea, son grandes centros de colección de sangre. Estos bancos de sangre grandes, que digo yo que son colectores, colectan entre 20.000 y hasta 160.000 unidades de sangre por año. ¿Sí? Estos son los que más han fortalecido los programas de donación voluntaria, que todos ellos tienen programas de donación voluntaria con unidades móviles que se desplazan a la comunidad con contacto con aliados estratégicos, etcétera, para llevar a cabo su actividad. Los bancos de sangre intrahospitalarios, algunos siguen todavía con donación de reposición, eso es el 6% ese que tenemos ahí todavía por mejorar, pero para ninguno de ellos la donación de reposición es coactivo, o sea, es una reposición de alguna manera también voluntaria. O sea, utilizan las circunstancias del hospital, las circunstancias de apremio de la necesidad de atender a los familiares, y ese es un escenario que permite a ellos
abordar a los familiares, a los amigos, y no necesariamente donen sangre dentro del hospital, sino también tener la posibilidad de ir a los sitios donde ellos trabajan para hacer colectas de sangre en pro de una necesidad apremiante en la familia, etc. Ese es un esquema que aún en Colombia se utiliza. Pero yo diría que en general la sangre en Colombia es de donantes voluntarios, no es del donante voluntario habitual repetitivo, aún no hemos logrado llegar a más del 35%, y ese es uno de los propósitos. Eso en general. Coti, no sé si querías ampliar sobre algún aspecto. Preguntarte, esto último que dijiste de que hacen la colecta con los grupos familiares, ¿cómo lo llevan a cabo? O sea, dentro de los bancos de sangre hospitalarios hay personas también encargadas de la promoción y la educación acerca de la donación de sangre. Esas personas pasan por las salas de visita de los pacientes y dan una charla, una estrategia para motivarlos a que donen sangre. No es un requisito que donen sangre, o sea, no es obligatorio. Si la persona no dona, de todas formas el paciente recibe la atención y las unidades que requiera, pero sí hay una presión social de la circunstancia, y eso permite que algunas personas accedan a bajar al banco de sangre, ir al banco de sangre o hablar en la empresa donde trabajan para llevar a cabo una jornada de donación voluntaria de sangre. Okay. Ese es básicamente lo que hacen estos bancos de sangre hospitalarios. Pero los grandes centros colectores tienen unidades móviles con equipos encargados de la comunicación, de la promoción, etcétera. Hacen contacto con las empresas, con las universidades, con los colegios, etcétera. Y se desplazan en unidades móviles. Bancos de sangre que tienen 5, 6, 12, 15 unidades móviles y están todos los días planeando en diferentes puntos de la ciudad o de las ciudades campañas de donación de sangre, jornadas de donación de sangre. Y de esas campañas, estaba yo revisando que tienes más del 70%, bueno, tienen más del 70% de colección, ¿no? De estas campañas extramuros. Cerca del 80% son realmente la sangre colectada en campañas extramuros. Ok. La efectividad de esas campañas es, uno tiene que hablarle a 4 personas para que una done sangre. Es más o menos la efectividad que hemos logrado con esas jornadas móviles de donación de sangre. A 4 personas para que una done sangre. Es bastante elevada. Me dan envidia de la buena. Bueno, venimos de 10 a 1. Venimos de 10 a 1. O sea, hace 10 años atrás eran 10 a 1. Hoy estamos en 4 a 1. Ha ido mejorándose la efectividad con el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar a este respecto? Si no, para irnos ahora con Paula. No, hace falta un poco de coordinación todavía en el sistema de la red en cuanto a la colaboración entre los bancos de sangre. Todavía tenemos alguna dificultad, algunos bancos de sangre no aceptan sangre de otros sitios. Tenemos algunas limitaciones también con respecto a tarifas, porque los costos de procesamiento son diferentes entre los bancos de sangre. Los bancos de sangre que colectan mayor cantidad de sangre, pues pueden reducir sus costos de procesamiento y pueden ofrecer una unidad de sangre mucho más económica que la que podían ofrecer otros que tienen más dificultades, que los costos son mucho mayores. Y esa es una cosa que no ha permitido todavía que haya un sistema de colaboración más apropiado sobre todo para afrontar estas circunstancias en que estamos ahora, que es uno de los problemas que vamos a ver ahora en la siguiente parte de la presentación. Pero sí, ese es una limitante. Muchísimas gracias, Armando. Paula, quisiéramos ahora escucharte, por favor. Gracias, Coti. Sobre todo, pues agradecerte también y agradecer a Blooders el poder estar en este espacio. También muy felizmente compartido con Armando. Es bueno verse, aunque sea así. Creo, me encantó tu idea, así, Blooders Café, así. Un rato caería de maravilla. Bueno, con respecto al tema de Guatemala, creo que no es muy distante al de México. Tú bien lo mencionaste, somos países muy vecinos, muy hermanos. Y lamentablemente, pues no hemos llegado a esos números que se manejan en otras partes del mundo, ni siquiera de
del Cono Sur, digamos, como es el caso de Colombia. Estábamos hablando de que estamos sobre el 6 y pico % de donación voluntaria, con lo cual en el siguiente bloque vamos a ver cómo se complica esto, porque esto es preocupante para este tipo de países con un bajo índice de donación voluntaria. ¿Y a qué obedece eso y qué hemos hecho para cambiarlo? Que es parte de lo que tú querías en este primer bloque. Básicamente, lo que hemos, o sea, lo que llevamos hecho hasta ahora es una serie de intervenciones, porque así le llamo, para poder ir cambiando esta mentalidad, digamos, en el donante de reposición, en el donante familiar al que hacía referencia Armando, para poder tener incidencia. ¿Cómo? A través de la educación. Y ahorita te voy a explicar. Hay ciertos programas que nos han ayudado a ir moviendo estos pequeños porcentajes, pero lamentablemente tengo que hablar el otro lado, que es el que tenemos débil. Voy a hablar primero lo débil y después voy a hablar un poquito lo fuerte y lo que nos ha funcionado. Lo débil, a diferencia de Colombia, es que lamentablemente no tenemos esos entes reguladores, no sé si será el caso de México, creo que sí, esos entes reguladores de los programas nacionales de sangre, que son los que te impulsan. ¿Soy yo la que estoy así? No. ¿Con el micrófono no? No, te oímos perfecto. Ok. Bueno, les comentaba que no tenemos ese impulso como Colombia, que tiene un Instituto Nacional de Salud, tiene un INVIMA. Aquí hay mucha falencia en cuanto al apoyo estatal y se está viendo en esta crisis. O sea, donde en otros lados salen al rescate los gobiernos para fortalecer estas políticas, no es el caso de Guatemala. Entonces, ante esta debilidad, digamos, de unificar criterios, atomización total, que es otra de las cosas que tenemos, no tenemos centralización, tenemos un nivel de atomización importante, con más o menos 60 bancos en el país, y realmente no haría falta tanto, porque somos, para una ciudad pequeña, como 4 bancos serios, importantes y grandes, 2 nacionales y 2 de la Seguridad Social, que no deberían de estar cuadruplicando, porque te hablo de 4 esfuerzos en este sentido. Y cada quien se siente dueño de su feudo y de su nicho de donantes. Y creo que esto jamás debería de ser así. Entonces, personalmente, con colegas del tema, con la Asociación de Hemoterapia, hemos tratado, digamos, de ir disuadiendo estos comentarios de ser como tan protectivo de la sangre y que solo vengan a donar a mi centro, y tratar de unir esfuerzos para hacer algunos tipos de colectas. ¿De qué manera nos hemos ido cambiando de modalidad? Pues una de las cosas, y la mencionó Armando, también la hacemos en los hospitales, es dar charlas en la población que está esperando en las consultas externas a través de trabajo social. Tenemos personal que va a dar charlas y todo para ir educando y cambiando en la mentalidad de las personas la necesidad de donar sangre y resolver inclusive todos los mitos asociados a la donación de sangre, que muchas personas los tienen. Posteriormente hemos tratado de crear, digamos, ciertos y unir esfuerzos con ciertos organismos que nos pueden, digamos, apoyar en este caso. Hay un proyecto que ha funcionado en Guatemala y lo lanzamos 2 veces al año, y es un proyecto relacionado con el Club Rotario y los jóvenes rotarios. Los jóvenes rotarios son, digamos, como unos bloggers, llamémoslo así, que impulsan muchísimo la donación voluntaria, amarrados por lo que les hemos ido a decir y a convencer de la necesidad que hay en el país. Entonces, hacemos 2 colectas grandes en una de las avenidas más importantes de Guatemala, que es nuestra avenida de la Reforma al final, y han sido colectas exitosas. Entonces, vemos que repetir este tipo de situaciones es bueno, pero vemos que no logra llegar a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no hay fidelización. Creo que la fidelización es algo de lo que debemos de lograr. O sea, bajo ningún punto de vista esta gente llega y dona bajo presión, ni dona para un paciente, ni para una cirugía. Pero el problema es que lo pierdes. Si haces cosas así, no le das ese seguimiento, porque además estás
envuelto en 1000 proyectos y es bien difícil que nuestro organismo de Estado no se empodere del tema para lanzarlo y apoyarlo. Claro. Hemos hecho esfuerzos individuales. Al pertenecer yo a un hospital de la Seguridad Social, te puedo hablar con libertad de lo que nos hemos propuesto para la Seguridad Social, que realmente es un reflejo de lo que sucede también a nivel nacional. Empezamos a crear estrategias. Muchas de las instituciones grandes, serias, que nos podían servir de referente y de difusión, pertenecen al régimen de la Seguridad Social, como por ejemplo EMETRA, que es la empresa municipal de tránsito en Guatemala. Venderle la idea a estas personas encargados, jefes de bloques que trabajan con sus personal externo, que son aquellos policías que dan la vía, que están siempre en las cuestiones de tránsito, nos acercó muchísimo a que ellos se solidarizaran. Y ahora realmente son de los pocos que nos voltean a ver para decirnos, miren cómo está todo. O sea, para el instituto se afianzó un programa que se llamaba, o sea, le pusimos nosotros Dale Vía a la Vida, ¿verdad? Entonces empezamos a salir con un logo para que ellos se sintieran importantes de cuál era la importancia fácilmente dicha de poder donar sangre y cómo se iban a sentir ellos bien de poder ayudar a la población, porque casi siempre o sea, es el policía que te ayuda o que ayuda a una persona a pasar la calle o que hace una serie de circunstancias que tienen un poco de mística de servicio. Entonces, eso ha funcionado muy bien y eso sí nos ha mantenido con cierto índice a nivel de la seguridad social de este tipo o sea, de que donen y sean los mismos que vuelven a donar, y ya hemos tenido un colectivo que hemos podido premiar, que el Día del Donante, donde ellos se han sentido orgullosos, ¿verdad? Es un colectivo pequeño, pero son repetitivos, que era lo que necesitábamos. Por otro lado, un programa de empresas que son afiliadas también al régimen, donde se nos ocurrió pensar que muchas de las empresas, y yendo a estos centros comerciales, agarramos a varios empresarios que nos dieran cabida para formar líderes que nosotros pudiéramos educar y ellos ser promotores y que formaran sus asociaciones de donantes voluntarios dentro de su empresa. Empezamos a trabajar con una y es la única que tenemos hasta ahora, tenemos otra en puertas, pero han sido las estrategias, volviendo al tema, que nos han funcionado para ir como levantando estos pequeños picos. Realmente es correcto pensar que va a ser muy difícil mientras no haya un compromiso de nación, a pesar, como dijo Armando, en nuestra ley también está claramente dicho que la donación debe ser voluntaria. O sea, está totalmente, o sea, si la gente a la que le pedimos sangre en los hospitales por las cirugías se diera cuenta de esto, podrían aplicar esa ley para no querer donar, porque realmente en algún momento está muy clarificado que la donación debe ser sujeta a programas y que debe ser voluntaria y que no debe ser remunerada. Pero lastimosamente todos estos programas son programas propios, hechos en casa por nosotros mismos. Con la difusión, lo más que hemos llegado, sí he visto cambios, te lo digo de verdad, he visto cambios, pero uno quisiera los cambios que ve en otros países. ¿Por qué he visto cambios? Porque veo de repente, a lo mejor en mi mismo hospital, que la gente empoderada del tema de comunicación social lanza un banner y pone criterios para ser aceptado como donante de sangre, ¿verdad? Criterios de selección del donador. Y los publicitan en el hospital y a veces hacen muchas cosas publicitándose, pasan videos en circuito cerrado, pero te digo, esto decae, funciona un tiempo, después viene otra persona y tiene otras cosas que hacer, o sea, son cosas, intervenciones, como yo lo llamé al inicio, que hemos venido haciendo, pero que no se consolidan como una política a largo plazo, y entonces vas perdiendo, en ese tiempo pruebas otra cosa y pruebas otra cosa, amén de que nosotros nos hemos equipado los bancos de sangre con camillas móviles. Yo tengo 12 camillas móviles preciosas con agitadores báscula. No tenemos un bus de colecta, pero
lo tiene Cruz Roja, lo tiene el Estado, lo tiene el Programa Nacional de Sangre. Entonces, cuando ellos hacen sus colectas, nos unimos a ellos con tal de que vean que el mensaje es el mismo, que lo que necesitamos es sangre para Guatemala y no para un hospital en particular, ¿verdad? Eso es básicamente. Ajá. Muchísimas gracias por lo que nos has comentado, porque además nos situó mucho en nuestras realidades, ¿no? César, ¿querías comentar algo? Sí, que se me hace muy interesante. Primero voy con la doctora Paula y regreso con el doctor Armando, que me llama mucho la atención que esta parte, como decía, que se sienten como particularmente dueños de cierto feudo, ¿no? En México tenemos un sistema de salud fragmentado. Tenemos Secretaría de Salud, tenemos Pemex, Marina y algunos otros, ¿no? Son 6 subsistemas de un sistema público de salud, con lo cual complica muchísimo esta cuestión, ¿no? Y luego tenemos toda la parte privada. Entonces, entiendo que también el sistema público está fragmentado, también allá en Guatemala, doctora. Totalmente, totalmente. Eso es parte de que la seguridad social tiene componente público, pero también tiene componente privado. Entonces no es empresa privada, pero tampoco es pública. Entonces sale del esquema. Por otro lado está el sector privado y por el otro el sector público. O sea, está fragmentada en 3 sectores. Entonces eso lo complica. Básicamente igual que como estamos nosotros. Sí. Es muy, muy parecido el esquema. Y quisiera preguntarle ahora al doctor Armando, ¿cómo es ese sistema, esa articulación pública-privada en Colombia y cómo funciona? Porque creo que también nos enfrentamos a diversos retos, particularmente empezando por la constitución de nuestros sistemas de salud, ¿no? Sí. A ver, a partir de la ley 100, que lleva ya casi 20 años en Colombia, es el libre mercado de la salud. O sea, el gobierno antes tenía unos hospitales grandes, la seguridad social, en los cuales ellos asumían todos los gastos y los costos de la prestación del servicio. Pero luego comenzaron a aparecer unos intermediarios a partir de la ley 100, que son lo que llamamos nosotros las EPS. El gobierno le pasa el dinero a las EPS y las EPS contratan a las IPS, que son los que prestan el servicio. Entonces hay un intermediario de la salud. ¿Qué ha pasado? Pues eso está en crisis desde hace tiempo, porque el interés de la EPS es un interés de dinero, no les interesa la salud de los colombianos. Entonces hacen cualquier negocio con el dinero que le aporta el Estado y tratan de reducir la salida de dinero para... No les interesa prestar un buen servicio, sino prestar un servicio más económico. La cobertura de salud ha mejorado. La cobertura en salud, antes de la ley 100, era del 25% en Colombia. Hoy estamos en el 98%. O sea, la mayor parte de la gente en Colombia, o por decir casi todos, tienen una seguridad social. Tienen acceso a los servicios médicos. Antes no había acceso a los servicios médicos. Pero esos servicios médicos tienen muchas dificultades en oportunidades, en la calidad de la prestación, y ahí hay un problema. Los bancos de sangre en Colombia, el 53% son privados. El 37% son públicos. Pero todos, como digo, todos dependen del movimiento de dinero de las EPS, o sea, centralizado. Hay un 6% que es una institución privada, que es la Cruz Roja, que es privada sin ánimo de lucro. Sí. Y hay un 3% que es militares, policía y militares. Esa es la distribución de los bancos de sangre en Colombia. O sea, la mayor parte de los bancos de sangre en Colombia son privados. Y funcionan mejor que los bancos de sangre públicos. Los bancos públicos tienen muchas limitaciones, porque los hospitales que eran antes del Estado, que ahora son entidades de IPS, funcionan, no estaban muy preparados para la dinámica de manejar un mercado, dificultades para cobrar los servicios, para la facturación, etcétera, etcétera. Entonces tienen serias dificultades económicas. Claro. Y el Estado no se mete allí. El Estado, esto es un libre mercado, el que preste el servicio bien, ese se lo gana. Claro. Entonces hay serias dificultades. Los bancos de sangre de los hospitales en Colombia no están bien. Ahora, en comparación con lo que uno ve en Latinoamérica, que no están supervisados, que no están controlados,
yo diría que cualquier banco de sangre, por malo que sea en Colombia, es un banco de sangre que cumple con unos estándares mínimos de atención. Pero económicamente no está muy bien. Están dependiendo mucho de limitaciones económicas. En cambio, los privados están muy bien. El banco de sangre privado está muy bien. Un banco de sangre que compite con cualquier banco de sangre en el mundo en cuanto a tecnología, en capacidad, y están haciendo promoción de la donación de sangre, y tienen fortalecido, tienen 100 personas trabajando en promoción de la donación de sangre. ¿Quién se puede dar el lujo de tener 100 personas trabajando en promoción de la donación de sangre? Un banco de sangre. Uno si agatas alcanza para 3 o 4 o 5 personas dedicadas a eso. Ellos tienen 100 personas trabajando, pues colectan sangre en todo el país. Claro. Es una industria bien montada. Muchas gracias perdón, doctora. Bueno, Adelante. Sí, realmente esa es la diferencia. No sé si México será igual, pero esa es precisamente la diferencia entre ellos y nosotros. Siempre han querido, o sea, al trabajar yo para la seguridad social, yo no sé si ha pasado en México, se ha hablado mucho de la privatización de la seguridad social y hay oposiciones y los sindicatos, porque eso es quitarle el derecho a la salud y un montón de iniciativas. Entonces, al no dejar prosperar estas iniciativas donde a nivel privado tienes que cumplir con ciertos estándares y te obligan a cumplirlos. Porque a mí me encanta eso que tiene Colombia del INVIMA, o sea, hay rigidez y la gente le teme. Aquí hay mucha flexibilización, entonces, o sea, trabajamos muy bien, pero los que queremos trabajar bien, o sea, no te obligan a trabajar bien. Y yo creo que cuando te obliguen ya es otro cantar, porque si te obligan te verás en la necesidad de verdad. O sea, aquí hay bancos de sangre muy, muy desarrollados y otros muy, muy poco desarrollados. Y esa es la gran brecha, digamos, que existe. Pero a diferencia de Colombia, en sus porcentajes, en Guatemala el 80% es público de los bancos de sangre, el 15% será de la seguridad social y tan solo un 5% es privado. Eso es lo que sucede en Guatemala. Que es muy similar al final de cuentas a la realidad que vivimos aquí en México. Yo quería hacer este apunte, ya no quito muchos minutos más, porque creo que desde ahí tenemos que analizar cómo podemos o cómo sí se está colaborando en Colombia, donde, como dice el doctor, es libre mercado. Y eso creo que motiva el tema de trabajar con calidad, de querer ser el mejor, de atender de una mejor manera, que luego es bien complicado cuando tienes un sistema mixto entre privado y público y que luego el público está fragmentado y hay falta de comunicación o articulación entre ellos. Entonces, pues qué interesante también verlo desde esa óptica, cómo se ha ido avanzando entre la colaboración entre los sistemas de salud para empezar, ¿no? Pero bueno, aquí dejamos mi apunte. Gracias a todos. Gracias, César. Gracias. Voy a complementar nada más lo que ya dijiste, que es un poco redundante, pero real. El 41% de la asistencia social en cuanto a bancos de sangre en México es privada. Ofrece demanda, ofrece oferta y definitivamente en muchas ocasiones mejora los estándares. Tenemos el resto de la atención pública bastante fragmentada, como bien lo decías, o sea, a mí la palabra que he escuchado siempre es mi sangre, y yo siempre le digo al doctor, y cuando la donaste, no inventes, no es tuya, ¿no? La donó alguien más, ¿cómo que es mi sangre y no la voy a compartir? Entonces, de pronto, esas actitudes feudalistas no nos están conduciendo a grandes cosas. Yo aquí lo que quisiera resaltar es el trabajo que estamos haciendo desde Blooders, y perdón que lo saque en este momento porque es justamente lo que estamos buscando, el cambio completo hacia lo que decías, Armando, tal cual. Tener sistemas específicos de promoción de la donación voluntaria, que es justamente lo que estamos haciendo desde Blooders. Claro, es la sociedad civil haciendo el esfuerzo, no se entiende tan claramente. Estamos en este momento logrando una sinergia muy impresionante, estamos iniciando una sinergia impresionante con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que es dependiente de la Secretaría de Salud, y que desgraciadamente por el hecho de que sea en estas circunstancias, pero se está comenzando a dar, y creo que eso nos va a dar un buen impulso porque se está entendiendo
que debe haber un grupo, tú decías 100 personas, ¿no? Debe haber grupos específicos, los hay en Estados Unidos, grupos específicos dedicados a la promoción de la donación voluntaria de sangre, porque es una actividad específica. Nos ocurre en los centros hospitalarios y en los bancos de sangre del país que hay un grupo de personas, generalmente son las señoritas trabajadoras sociales, o bueno, señoritas y señores trabajadores sociales, que son los que están haciendo este trabajo, y es un trabajo arcaico, no porque quiera ser arcaico, sino porque no ha habido una gran evolución, porque no se ha mostrado interés en la situación, y de pronto tienen que estar al teléfono y oye y ven y mira. Tú decías, es que de 4 que llamo, uno acude, y es un porcentaje elevadísimo, que a mí me encantaba el porcentaje, pero en el caso de nosotros nos ocurría con frecuencia que eran ya donantes que se habían registrado con nosotros como donantes voluntarios y con ganas de hacer repetición de la donación, pero ese día habían amanecido enfermos, ese día no estaban en la ciudad, entonces se gastaba tiempo y recursos humanos en una forma verdaderamente increíble. Eso es algo que estamos buscando desde Bloder solucionar. Estamos trabajando con citas ya desde mucho antes de que fuera obligatorio en nuestro país. Estamos trabajando con citas, entonces buscamos que todo esto esté automatizado y no ocupe el tiempo de una persona, no ocupe los recursos de la institución directamente en eso, para que la institución pueda ocupar sus recursos humanos en mejorar la calidad, en otros procesos que son prioritarios y son trascendentes, sobre todo en sistemas de gestión de calidad y esto, y espero que estemos logrando ya buenos resultados. Ya tenemos resultados buenos de algunas cosas que hemos hecho. Me queda muy claro que es un camino muy largo el que tenemos que avanzar, pero creo que estamos empezando a dar los primeros pasos. Hemos trabajado eso, y ahora que decías también de las colectas extramuros, nosotros hemos aterrizado las colectas extramuros en una forma un poco diferente. Paula, tú decías que tienes unos sillones fantásticos, y un día nos mandas una foto para que nos los presumas, por favor. Te los presto. Sí, gracias. Realmente nosotros hemos hecho alianzas con algunos bancos de sangre y estamos yendo a las empresas, les llevamos el banco a su casa, ¿no? Asistimos a las empresas y dentro de las empresas hacemos las colectas. Con el sistema de citas y hacer la colecta dentro de la empresa, estamos logrando algo que necesitan nuestros donantes, sobre todo, y creo que estamos en la misma frecuencia, Paula, el apapacho, el te quiero, el vuelve por favor. Nosotros hacemos de verdad una fiesta cada vez que es una donación, les llevamos música, estamos al pendiente de ellos, vamos y platicamos con cada uno, los hacemos sentir, me importas, te necesita el sistema de salud, necesitamos que vuelvas. Entonces, estamos buscando cambiar un poco el contexto de ir a la parte seria del banco de sangre, a la parte de, van a la campaña y parece de verdad que fueran al cadalso, ¿no? Dices, pues si nada más va a ser un piquete, como dice nuestro amigo Roberto Roch, es el pinchazo y después les tocaba, ¿no? Claro. Así, con esa sensación van los donantes, ¿no? Y lo que queremos es cambiar el contexto. Si les decimos, pues si el piquete de la aguja va a doler, pues sí es una aguja, ¿no? Claro que te va a doler, pero piensa en la satisfacción que vas a tener y tal y tal. Y nos ha dado muy buen resultado, y la medición ha sido, por ejemplo, nosotros enviamos una encuesta de calidad de cómo estamos realizando los procesos, y ellos nos responden. Y tengo el orgullo de decir que estamos en 9.6% de satisfacción al usuario, lo cual quiere decir que nos falta, como dices, Armando, tenemos que llegar a ese 10, pero estamos bien, o sea, quiere decir que vamos bien, que necesitamos más esfuerzo definitivamente, pero que vamos bien, que vamos en un buen camino. Y bueno, vamos dándole un cambiecito a esto. Me gustaría ahora, volvemos en el mismo sentido, Armando, que nos platicaras qué cambios se han estado haciendo ahora con la aparición del, como decía la chiquita, un malvado bicho que anda allá afuera, que nos persigue, ¿no?
¿Qué cambios han tenido que hacer? Bueno, un cambio total, radical, de la noche a la mañana, porque la cuarentena nacional se aplicó en Colombia limitando considerablemente la salida de las personas a la calle. Solamente podían estar fuera en la calle personal de salud, personal de la banca, bancos, servicios alimentarios, supermercados y nadie más. Eran solo los únicos que podían estar en la calle. Entonces, los bancos de sangre que dependían de las jornadas de donación voluntaria en empresas, en universidades, pues se vieron de un día a otro sin a dónde ir. Pero afortunadamente esos bancos de sangre, que son los bancos de sangre centralizados, los grandes, los que tienen esos recursos de promoción dimensionados, son los que menos han sufrido con el impacto, porque ellos con sus bases de información de donantes, el contacto regular con ellos, simplemente cambiaron los escenarios. En vez de ser las universidades, las empresas, son los condominios, los sitios donde viven las personas. Entonces las unidades móviles van a los condominios donde viven las personas. Y son los mismos donantes que han sido los donantes voluntarios comprometidos con la institución los que han facilitado que las personas donen sangre allí. Esos son los que menos han sufrido. Ahora, los bancos de sangre... Quisiera que nos aclararas, ¿van con el camioncito y en el camioncito se hace la colecta? Se hace la colecta, sí. Ahora, hay limitaciones porque a veces no dejan ingresar los camiones a las unidades residenciales, pero a veces se hacen en la calle. Hay unos que van y buscan al donante a la casa, lo traen a la sede para que donen y luego lo regresan a la casa. Wow. Okay. O sea, ha habido diferentes estrategias, pero en general la que más ha funcionado es ir allá a un sitio donde hay 500 casas, 500 habitaciones, y ahí hacen una colecta de sangre. O sea, la donación en general se ha reducido en un 30 a 60%, la donación de sangre. 30 a 60%. Porque es que también el cierre y la afectación ha sido un poco desigual en Colombia también. Las necesidades han sido también muy desiguales en Colombia. Hay regiones del país donde la cirugía electiva aún sigue desarrollándose. Entonces, los bancos de sangre que tenían alguna experiencia o tienen experiencia en colectar donaciones intrahospitalarias, pues simplemente siguen haciendo lo mismo, ¿sí? O han reforzado más la donación intrahospitalaria, porque aún sigue un nivel de cirugía electiva casi que normal, porque aún el virus no ha llegado allá o ha llegado en menor escala. No hay tanto temor aún de los servicios de salud. Pero en las grandes ciudades donde prácticamente toda la cirugía electiva se cerró, o sea, los hospitales atienden solamente emergencias, pues eso, generalmente los bancos de sangre de las grandes ciudades son bancos de sangre que tienen la experiencia de colectas extramurales. Entonces, el impacto se ha reducido de esa manera. Hay bancos de sangre que tenían donaciones en universidades. Los mismos estudiantes de las universidades han servido de contacto para facilitar las jornadas en los sitios donde ellos viven. Para que esa es una cosa que hay que ir explotando, ¿no? Sí, usar los mismos donantes de sangre para buscar otros escenarios donde puedan hacerse efectivas las colectas. Bancos de sangre que tenían unidades móviles, pues simplemente desplazan las unidades móviles. Otros han tenido que arrendar vehículos para llevar. Otros contratan taxis para llevar y traer el donante. Ahora, las encuestas se hacen virtuales para que no ir de pronto a tener que devolver a alguien que quiso intentar donar. O sea, prácticamente la aceptación de la donación se hace virtual. Luego, pues se toman los signos vitales en el sitio donde van. Entonces, esa ha sido como la manera de abordar en estas circunstancias. Pero de todas maneras, la donación se ha bajado, pero también se ha bajado la demanda en casi la misma proporción. Porque se han cancelado cirugías cardíacas, prácticamente no se están haciendo. Okay. Solamente las emergencias. Los cateterismos se suspendieron. Todas las cirugías electivas se suspendió, ortopedia, que consume mucha sangre, las cirugías de neuro, también solamente las emergencias. De tal manera que había una reducción también de la demanda. Ahora, ningún banco de sangre tiene sangre en excedente. Todos están en el límite.
Sí. Y la colaboración, por lo que le planteaba usted anteriormente, no ha sido la mejor. O sea, entre ellos, si esto funcionara de otra manera, esto hubiera facilitado más enfrentar estas circunstancias. No hay mucho intercambio de sangre, por las limitaciones que le decía anteriormente. O sea, no ha habido unos lazos estrechos entre ellos que permitan simplemente poner a funcionar los canales habituales, sino que la gente simplemente se encarga de lo propio, de lo mío, y me encargo de mis necesidades y veo cómo me las arreglo. Eso no es una buena manera de afrontar estas circunstancias. Es una cosa que hay que mejorar. Bueno, otra cosa que nos dio es que esto aumentó los costos considerablemente. Ahora, no sé qué tantos bancos de sangre sus países tengan estudios de costos apropiados. O sea, en Colombia no los hay, muchos tampoco. O sea, unos cuantos bancos de sangre tienen estudios de costos y han logrado costear esto y se han dado cuenta que esto ha aumentado considerablemente los costos, porque ya los desplazamientos son por menos donantes. Un gasto importante ha sido los elementos de protección personal, que no sé si ha pasado en los países de ustedes, pero hay una especulación tremenda sobre esto, porque las mascarillas se agotaron, los guantes se agotaron, las soluciones gel se agotaron y aumentaron 10 o 20 veces el precio habitual. Entonces eso ha aumentado considerablemente también los costos para los bancos de sangre. Además de todo el esfuerzo que hay que hacer para lograr mantener unos inventarios apropiados de sangre. Los hospitales que tenían, las instituciones que tenían programas de donación voluntaria de sangre a gran escala no se han afectado mucho, pero los que dependían de hospitales sí se están afectando porque ya no tienen el escenario de ir a las salas de los pacientes porque no hay pacientes. Los hospitales están dedicados a atender pacientes COVID y una que otra cosa urgente que llega. Esos tienen serias dificultades. Entonces, uno está bien preparado si tiene una base de donantes regular, habitual. Eso ayuda a resolver bastante el problema en cuanto a la colecta de sangre. Una cosa que también develó y de manera importante, no sé qué pasará en sus países, pero es la situación del personal de salud. O sea, la contratación es pésima. Es una cosa, el 80% del personal de salud en Colombia tiene una contratación por terceros. O sea, no hacen parte de las instituciones. Entonces, ¿quién vela por la seguridad de ellos en estas circunstancias? Si hay un accidente laboral, ¿quién lo asume? Claro. Los mismos elementos de protección, ¿quién los da? ¿La institución donde se está haciendo la actividad o el contratante? Entonces, hubo una dificultad seria en esto y todavía estamos en esa discusión. De tal manera que ese es otro problema serio. O sea, yo creo que esto nos está develando también que la manera que tenemos que ir hacia otro lado. O sea, las instituciones tienen que tener su propio personal, o sea, la vinculación tiene que ser directa, no podemos estar dependiendo de otras personas que en circunstancias como esta nos dejan colgados, ¿no? Sí. Con serias dificultades. Esa es otra de las cosas difíciles que ha habido para afrontar acá. Claro. Los sistemas de información también, quienes tenían sistemas de información débiles, pues tuvieron muchas más dificultades, ¿sí? Para todo, para colectar, para reorganizar sus esquemas de trabajo, para actualizar sus procedimientos, muy serias dificultades. De tal manera que esto nos plantea unos problemas serios para enfrentar. Sabemos que de lo que no estábamos preparados para esto. Sí. Si teníamos planes de emergencia, eran planes que no correspondían a estas cosas, a estas dimensiones. Se quedaron cortos los planes de emergencia. Tenemos que siempre estar velando por varios escenarios, 3 escenarios mínimos, un escenario catastrófico, uno regular y otro el más leve, pero no estábamos preparados para afrontar esto. Nos ha tocado aprender demasiado. Muchísimas gracias. No sé gracias. si había algo que aclarar. ¿Querías algo para aclarar de...? Nada más con respecto a la entrevista clínica. Me dices que hacen llenan primero una encuesta, supongo, y una encuesta clínica, y hay una revisión clínica por parte de algún médico, una auscultación. Sí, claro. O algo. O sea, cuando el llenado de la encuesta es virtual, ¿no? Es a través de sistema. Sí.
pero la persona antes de donar tiene que ser revisada en Colombia tiene que ser una enfermera, un técnico, que acá llamamos bacteriólogo, o un médico. O sea, siempre tiene que tener la firma de una persona de estas. Okay. Pero ya la temperatura no la tomamos en la mitad del procedimiento, sino que la tomamos al inicio. O sea, la primera prueba que le hacemos a los donantes es si está con fiebre o no está con fiebre. Porque si está con fiebre, inmediatamente se deriva para otra instancia. Claro. Eso cambió un poco el esquema de atención. Claro. Lo del distanciamiento social también hay que aplicarlo también en el banco de sangre. Entonces ya no tenemos la gran cantidad de camillas para donar, sino que se redujo la cantidad de camillas para donar. Lo mismo en las unidades móviles. Tenemos unidades móviles para atender 6, 8 donantes al tiempo, pues ya solamente son 1 o 2 donantes al tiempo, no pueden ser más, para garantizar que haya un distanciamiento entre ellos. Okay. Eso cambió sustancialmente la manera de abordar al donante. Donante que pisa el centro o pisa el sitio, se le da un tapaboca inmediatamente y se le da una solución gel para que esté durante todo el tiempo que esté limpiándose las manos durante todo el proceso de la donación. Porque que también tenemos, o sea, además de tratar de incentivar la solidaridad, hay que también que darle seguridad a los donantes, que ellos no sufren, no tienen ningún riesgo de tener un contagio durante su proceso de donación. Hay que darle toda la seguridad posible. De hecho, la limpieza de las camillas, de los pisos, tiene que ser regular, permanente. El cambio de las sábanas, cambio de guantes, las personas con su gorro, con su tapaboca, con sus gafas, las personas que atienden. O sea, tiene que haber una pureza. Yo creo que esto nos ha develado un poco que nosotros éramos muy sucios, entre comillas. O sea, toda esta cosa nos está mostrando que había muchas maneras de hacer mejor las cosas en cuanto a la seguridad y evitar que haya riesgo de contagio de los donantes. Sí, yo creo que esto llegó para quedarse. Yo no creo que podamos seguir actuando de la misma manera. Hay que ser con los mismos rigurosidad que tenemos hoy para atender los donantes. Así debe ser siempre, debiera ser siempre. Sí, así lo deberíamos de hacer constantemente. Muchísimas gracias, Armando. Nos dejaste con la ilusión de muchas cosas, ¿eh? Se nos antojaron muchas cosas, ¿no, Paula? Sí. ¿Nos podrías decir, Paula, cómo se nos antojaron? Sí, es cierto, sí. ¿Qué están haciendo ahora ustedes? Sí. ¿Cómo han hecho los cambios ustedes? Sí, muchas de las cosas se comparten, ¿verdad? Porque personal como nosotros, que estamos en equipos de tarea multidisciplinarios, ves lo que hace uno, lo que hace el otro y lo quieres importar a tu país e imitar. Yo empezaría diciendo 2 cosas. Tiene toda la razón Armando al decir que no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados bajo ningún punto de vista, pero no solo en los bancos de sangre, personalmente. En ningún ámbito estábamos, a todos nos agarró por sorpresa. Entonces, esto solo lo voy a unir a tus 2 últimos comentarios, Coti, porque definitivamente tiene mucho que ver. Y uno es el tener equipos fortalecidos de la promoción, que en nuestros hospitales lo reforzamos. Dijiste que la trabajadora social o el mismo personal del banco, o sea, somos los mismos para todo. Y en época de crisis, no puedes estar promoviendo, no puedes estar atendiendo, que eso que se trabaje menos es mentira, se trabaja más porque estás con muchas más presiones y muchas más cosas que tienes que controlar. Entonces esa es una falencia, o sea, no tener, eso nos lleva a definitivamente tener debilitados esos sistemas. No se ha tomado la donación voluntaria dentro de nuestros hospitales al no estar, digamos, centralizado como un equipo de promoción y como una gerencia aparte que va a funcionar y va a gestionar esa promoción. Y por otro lado, nos dimos cuenta de la falencia de la donación voluntaria. Al donante quiere ser bien atendido y seguro que ese es el que está viendo sus frutos Colombia. Si tú ya le has hecho toda esa concientización de lo que hablaban en Brothers, voy a usar las palabras de un gran amigo español, se las voy a robar. No hay una segunda oportunidad para llevarse una primera buena impresión. O sea, realmente tienes desde el inicio que tratar a esas personas
de una buena manera, porque al final de cuentas es tu materia prima y te están haciendo, la gente se cree que el favor se los estamos haciendo nosotros a ellos, y no es así. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿cómo quedamos? Mal. Mi donación, te voy a hablar de la mía, cayó un 70%. Yo, a diferencia del resto de hospitales, soy de emergencia, entonces me incluyo entre las que sí necesitan sangre. Cirugías ortopédicas pudieron haber estado canceladas y entonces al final de cuentas te desbalanceas, porque el cierre de esas consultas externas, y si solo tenías por esa vía un 7% de lo que hacías en el año por otra vía, pero el 93% en el hospital, se cae el cuadro, porque definitivamente ahorita lo que decía Armando, centros comerciales cerrados, o sea, las rigideces las hemos tomado en todo el área, o sea, toque de queda desde las 4 de la tarde, centros comerciales cerrados, paro al transporte público, no hay escuelas, no hay universidades, cierre temporal de empresas, como decía Armando, solo comida rápida en tu casa, ni siquiera restaurantes, y los proveedores de alimentos, los proveedores de medicina, el personal de la salud, pero al final te quedas contando y para de contar, porque no, o sea, todo tu equipo y lo que hacías para proveerte de sangre previo al COVID, ahora ha sufrido pues intensamente esta tensión y esta crisis por no estar preparados, como bien él puntualiza, que su gente, o sea, la gente en Colombia que tenía y tenía sus colectivos de donación voluntaria, no han sufrido, mientras que las donaciones intrahospitalarias han caído y seguirán cayendo, porque aunque les plantees una maravilla, no es el momento ahorita para estar dentro de un hospital, lamentablemente. O sea, a eso también le huye el donante. O sea, con todo este ruido que es atemorizante a todas luces para cualquiera, vemos que cómo le vas a vender la idea en estos momentos que vaya a donar al hospital. Cree que se va a contagiar aunque le des el tapabocas o mascarilla, aunque le des lo que le des. Hay una serie como de psicosis que nos ha llevado a lo que también decía Armando, una exacerbación de los insumos, porque hay cosas que, guardando la distancia, y lo hemos probado y ahorita no nos podemos quejar porque es un bombardeo de toda la información de COVID, no es necesario a veces ciertas cosas para ciertos procesos, pero para que él se sienta protegido, ahora sí, en Guatemala ya es obligatorio en esta semana, estando en la calle, si no te multan la mascarilla, pero desde el inicio de la pandemia, cuando no habían casos ni comunitarios, pues la gente podía manejarlo de otra forma. Sin embargo, se sentía que no quería que ni te le acercaras, por ejemplo, al brazo, o creía que eso se transmite por otra cosa. O sea, hay mucha psicosis, independientemente de que sigas todos los protocolos, como decía Armando. Nosotros también, desinfección de camillas, por ejemplo, las bolitas esas apresuradoras del flujo sanguíneo, nosotros las metemos en unos guantes estériles, el guante se tira, porque no vas a tener una bolita por cada donante que te llega, eso es, y no va, ¿qué vas a hacer en ese momento? Entonces, tratamos de eso, gel, invertir, digamos, el proceso a la entrada al banco, porque obviamente la temperatura no era algo que se hacía hasta cierta parte en el examen físico, entonces ahora lo hacemos antes, porque ¿para qué vas a proseguir, verdad? Y quien dice esto, pues una serie de cambios que se han ido dando. ¿Y qué hacer? ¿Cómo hacemos con los donantes? Muy parecido. O sea, yo oía eso de los condominios y fue una de las propuestas que yo hice en mi hospital. Se lanzaron cartas, cada quien del personal que tiene ciertos sectores donde vive, llevamos cartas entonces a la administración del edificio, y para ver si hay interés, da una mini encuesta, a ver si hay interés, y entonces se desplazan a colectar ahí. O sea, no hay otra. Y seguir pidiendo que nos lleven donantes. Entonces también se nos ocurrió, hagamos esto. Como la gente no quiere venir al hospital, lancemos una campaña interna, porque los pacientes, los médicos se quejan de que no hay sangre para sus pacientes, pero ¿qué tanto puedes hacer tú por ese paciente? ¿Qué tanto vas a hacer tú para que entonces no me eches el muerto a mí? Porque no hay sangre, porque no hay donantes, entonces dona tú. Entonces llamamos la campaña Dona tú, y hicimos una cuestión y la publicitamos, e hicimos una jornada móvil del mes completo dentro del hospital para personal sanitario. Y así, inventándonos, reinventándonos, porque es lo único que nos queda en estos momentos, tratar de hacer nuevas cosas
y pedirle a Dios que funcionen, ¿verdad? Porque estás todo el tiempo con el alma en vilo, queriendo ver que no te vayas a quedar sin sangre, sobre todo en un hospital de emergencia. Pues gracias a Dios hemos ido paleando las circunstancias, pero es algo de las cosas que se nos han ocurrido, ¿verdad? Definitivamente. Hay que ser creativo. En época de crisis creo que te vuelves más creativo. Y así, pero muy, muy parecido a lo que estamos viviendo todos, creo yo. Tienes toda la razón. Realmente para nosotros los cambios básicos han sido, no trabajábamos por citas, el 96 y pico % de la gente eran donantes, la verdad es que obligados, porque podríamos decir que eran donantes voluntarios, porque los hacíamos llegar, porque los habíamos convencido, pero realmente eran donantes a los que estábamos obligando a donar, porque es tu tío, es tu primo, el que está internado, entonces dona por él. Entonces estábamos cometiendo el grave error, no con mala intención, pero con la intención de tener buenas reservas dentro de los bancos de sangre, pero era un error que estábamos llevando a cabo. Y como tú dices, o sea, al final la realidad nos dio una bofetada en la cara, ¿no? Dos cosas. Una, como dices bien, Armando, estábamos trabajando muy sucio. Según nosotros estábamos limpios, ¿no? Pero realmente sí, realmente nos vino a dar una sacudida dentro de los sistemas de salud de cuántas veces hemos, por falta de tiempo, por flojera, por lo que tú quieras, hemos cometido errores higiénicos garrafales, ¿no? Y la otra es, bueno, estábamos obligando a la gente y ¿qué otra opción había? Blooders lanzó una plataforma de sistema de citas en concordancia con la Secretaría de Salud y con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, en la que se pidió específicamente que la asistencia de la gente fuera a través de citas, definitivamente, y Blooders está participando, compartiendo en forma gratuita con todos los bancos que quieran sumarse. Estamos buscando la unidad. Nos pasaba lo mismo que a ustedes, nos pasa lo mismo que a ustedes en Guatemala. Hay mucha atomización y lo mismo que a ustedes en Colombia. La sangre es mía, o sea, con la pena, ¿no? Yo me quedo con esta sangre y entonces ahora lo que estamos haciendo es buscar que se comparta, que efectivamente los recursos sanguíneos se compartan, se distribuyan con un objetivo común. Al final, nuestro objetivo común es la salud del paciente, como lo queramos ver. Y si no hay buenas entradas, tampoco va a haber buenas salidas. Y si no hay entradas, tampoco va a haber salidas. Entonces, es definitivo el cierre de todo el círculo en ese tipo de sistemas. Como México se está sumando es a través de que se hagan citas. Quiero decirles que en esta semana aproximadamente, ¿verdad, César? Hemos tenido una respuesta verdaderamente increíble de la gente, sorprendente para mí. Ya estoy muy viejita y he visto muchas cosas, y la verdad es que he visto un cambio radical en la gente. La gente sí quiere ayudar, pero tiene miedo, ¿no? Entonces esto de a través de citas, con el máximo de higiene, etcétera, y que lo ven y que lo viven, ha empezado a cambiar las cosas. Estamos en los primeros días de una respuesta muy elevada con respecto a lo que esperábamos, y bueno, en adelante vamos a tener que ir haciendo mediciones a ver si es algo, como tú dices, una reinvención que llegó para quedarse, ¿no? Necesitamos todavía más estudios, pero así como nos golpeó en la cara la realidad, probablemente este golpe nos haga reflexionar, reinventarnos e ir hacia otro lado. Sí, correcto. Y me gustaría ir cerrando porque ya estamos sobre el tiempo. La verdad es que la plática ha estado deliciosa, la he disfrutado muchísimo, y sé que quienes nos están escuchando también han podido disfrutar la plática porque compartimos mucho, ¿no? Compartimos más de lo que nos podemos imaginar. Y me gustaría en unos 5 minutos que voláramos un poco nuestras imaginaciones y pensáramos qué tenemos de retos hacia el futuro. Seguramente vamos a tener muchas preguntas y me gustaría saber si puedo compartir sus contactos, de tal manera que si las preguntas son dirigidas a ustedes,
las hagamos llegar a ustedes específicamente, y me da mucha pena con quienes están conectados, pero creo que no vamos a poder hacer la sesión de preguntas y respuestas. La verdad es que la plática estuvo tan deliciosa que se nos fue el tiempo en un suspiro. Entonces, vamos a dejar este video, va a estar grabado y la gente va a poder seguir entrando para hacer todas las preguntas, y compartimos, y gracias por permitírnoslo, compartimos sus contactos para que se puedan dirigir a ustedes directamente. Y ahora voy a empezar al revés, primero las damas. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué cambios ves? Mira, sueño que definitivamente, de verdad, esto nos sirva para aprendizaje y ver a veces lo impotentes que somos ante una situación de esta naturaleza. Sueño hacer algunos cambios hasta en mi vida personal, porque te crees que todo lo tienes y de repente la vida te lo arrebata. O sea, estás lejos de seres queridos, muchas veces turnando en el trabajo, porque como eres de la quinceañera edad, ya no te quieren muy cerca y con problemas de inmunocompetencia asociados menos, entonces te cuidan, ¿verdad? Eso es algo bueno, te cuidan, pero dices, no, o sea, esto implica un cambio en las personas, un cambio en la vida de cada quien y un cambio hasta en la manera de ver el trabajo. Como decía Armando, definitivamente que se queden ciertas cosas que han venido a revolucionarse porque son buenas. O sea, yo no comparto el distanciamiento social y obviamente yo creo que Armando me va a entender muy bien. Soy una persona muy, muy sociable. Entonces, me cuesta muchísimo, pero las prácticas, los temores, el no creernos que todo lo podemos, creo que de eso sí debemos de aprender, no del distanciamiento social, porque yo me moriría ahorita por salirme de la computadora y darles a cada uno de ustedes un abrazo, definitivamente, porque a los dos los quiero mucho, y así que les va de mi corazón, definitivamente, pero sí, eso es, y te iba a decir, sí, todos estamos en lo mismo, lo que tú decías de las citas, a lo mejor hasta se quedan, a lo mejor es un orden para poder captar más donantes, todas estas nuevas estrategias que hemos dado. A mí se me olvidó decirles que algo que me sirvió, y yo creo que se va a quedar, es una pequeña aplicación en el celular que te descargabas mientras esperabas la donación para ver si realmente con esa preselección ya mejor no esperabas. Y esto nos ha servido muchísimo ahorita para ya no perder el tiempo con gente que solo la arriesgas, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender que las cosas pueden, no hay mal que por bien no venga, alguna buena lección tenemos que aprender de eso. Muchísimas gracias, Paula. ¿Con qué sueñas, Armando? No, yo sueño con que hay que hacer una reestructuración completa a todo el sistema de sangre. A pesar de que en Colombia el ministerio, el instituto, el INVIMA ha estado muy cerca de los bancos de sangre, yo pienso que no ha sido suficiente, inclusive no ha sido suficiente para abordar esta problemática. Nosotros tenemos casi que al ministro de Salud y al presidente todos los días de 5 a 6 de la tarde en directo para la nación. Todos los días, incluyendo sábados y domingos. Nosotros también. O sea, ellos han estado muy cerca de la pero aún así lo que hizo fue develar una cantidad de fallas estructurales del sistema de salud. Lo que les veía a ustedes sobre el recurso humano es complicadísimo, sobre el problema de que no haya una comunicación entre los bancos de sangre, que no haya intercambios libres, es un problema serio. Estoy de acuerdo con Paula, lo de las citas de donantes, esto se tiene que quedar. Yo creo que la donación tiene que ser a través de citas. O sea, de acuerdo. Tenemos que cambiar esos esquemas, ¿sí? Ha mostrado de que los que estaban trabajando de alguna manera bien han podido tolerar las dificultades. Los que tenían bases de donantes, los que tenían acercamiento con las personas, los que prestaban un buen servicio a la comunidad. Algo que me faltó fue lo de la transfusión en sí. Cuando se reduce la oferta de sangre, hay que reducir la demanda de sangre. O sea, habían hospitales que habían trajinado ya con tiempo el uso racional de la sangre. Entonces, para ellos fue muy fácil acomodarse también. Pero quienes todavía estaban usando sangre en demasiada cantidad, pues tuvieron más dificultades para adaptarse.
La base de los sistemas de información, el teletrabajo, por ejemplo, muchas de las actividades en Banco de Sangre podían hacerse desde la casa y tendrán que seguirse haciendo desde la casa. No hay necesidad de que estén directamente en el centro. Yo no sé si se va a presentar una crisis de proveedores. Hasta ahora no ha habido dificultades en Colombia porque esto ha pasado en menos de un mes y medio, toda esta catástrofe. Y yo pienso que había existencias de reactivos, de insumos para las pruebas suficientes. Pero yo no sé qué va a pasar si esto se prolonga más tiempo. Con problemas de vuelos internacionales, nosotros no fabricamos nada, todo lo traemos de afuera. Yo no sé qué tanto los proveedores de insumos van a poder aguantar por cuánto tiempo esto. Esa es otra debilidad también del sistema, que nosotros no tengamos la posibilidad de fabricar equipos, fabricar reactivos para bancos de sangre, estar dependiendo solamente de la importación. Eso puede ser una dificultad. Pero yo creo que la mayor enseñanza es que se pueden hacer las cosas distintas, que probablemente muchas de las cosas que hacíamos antes no debían haberse hecho nunca, y que vamos es una oportunidad para replantear lo que estamos haciendo, el trabajo. Si uno no estaba preparado antes, ahora mucho menos lo va a estar para esto. O sea, hay que hacer un cambio total de la manera de trabajar, de los procedimientos, los procesos. Y ya vimos que la importancia, cada vez más evidente, la necesidad de tener donantes de sangre cautivos, comprometidos, sí. Que nos tengan como instituciones en el corazón y en el alma, no solamente acordarse de uno cuando hay dificultades, sino que se estén comprometidos realmente con las instituciones. Y eso es un trabajo que hay que hacer rápidamente, porque si no, esto no va a ser la única. Seguramente vamos a tener más dificultades y nos está mostrando que esto va a ser mucho más permanente de lo que uno cree. Sí. Epidemias habrán otras, con seguridad vendrán otras. Sí. Y los bancos de sangre hacemos una cadena muy lábil, muy seria. Ya vimos que estamos muy débiles para afrontar estas circunstancias. Tenemos que fortalecer. Yo le decía al equipo, doctor, que nos quitáramos ese pensamiento de que, bueno, es pasajero 2 meses y le seguimos. Esto es la nueva normalidad y de aquí para adelante. Hay demasiadas preguntas. La verdad es que qué rica plática, fue muchísimo más de lo que esperábamos. Realmente lo sentí como un café a distancia, pero se logró el objetivo. Yo les quiero pedir a los asistentes, vamos a contestar las preguntas no en vivo, pero sí las contestaremos ahí en cada uno de sus comentarios. Entonces, un poquito porque sí se nos fue ya el tiempo. Las vamos a contestar, no se pregunten, déjenos esas preguntas que ustedes quieren hacernos y las vamos a contestar con mucho gusto. Química, no sé si quiere hacer el cierre final. Pues en primer lugar, para todos los que nos hicieron el favor de asistir, un abrazo virtual, y para ustedes dos, un abrazote muy fuerte. Saben que hay mucha estimación y que hay mucho cariño, que siempre lo ha habido, y que al final, pues, la frase está muy trillada, pero siempre acomoda, ¿no? La sangre nos sigue conectando, ¿no? Sí, totalmente. Es nuestra pasión y es lo que estamos viviendo y haciendo. En otra oportunidad nos encantaría que podamos compartir algunas otras cuestiones. Tenemos muchas cuestiones más que platicar y los invitamos a todos a que en unos días más vamos a ver. Todavía no tenemos bien definida el tiempo, pero vamos a tener más sesiones como estas, con grandes amigos y con grandes personalidades como son este par de grandes amigos y grandes científicos. Gracias, Coti, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Gracias. Muchas gracias, Coti, César, por la invitación. Gracias. Y qué gusto verte, Paula. Un abrazo, un beso. Chao. Desde mi corazón. Saludos a todos. Saludos, doctor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Con permiso. Chao. Gracias. A los que siguen en la